Caxigalines de Naiara estamos nel Palacio del Marqués de Casa Estrada en Pimenes. Güey, en Caxigalines de Naiara vamos falar de outra lingua, la lingua de señas. ¿Cómo viniste a parar a Pimenes? Bueno, yo soy interina de lengua asturiana, entonces pude escoger entre diferentes sitios para ir. Uno de los que había y era Martín Porra, escogílo, diéronmelo el primer año y prestóme tanto yendo a vivir para aquí, yo soy yerbata. ¿De dónde surgió la idea de llevar la lengua de señas al aula? Pues, bueno, y es que para mí son dos llenguas que están como muy acompasadas por la historia que tienen y la historia política también, sociolingüística, entonces... Y una de las herramientas que yo tenía, ya que uso comunicativamente, o sea, yo hablando con la gente, muevo siempre las manos. Entonces, parecíame muy fácil, cuando debemos de aprender una palabra nueva, por ejemplo, signala, si no la sabían, signala. Ah, bueno, y ahora el autobús. ¿Reconoces la lengua de señas fuera de España? Sí, a ver, bueno, hay que saber primero que la lengua de señas no es internacional. Cada comunidad tiene la su propia lengua de señas. Yo pienso que en los últimos años hay mayor sensibilidad para con las personas sordas y para con la comunidad sorda, hay mayor conocimiento también, entonces poquito a poco van ganándose espacios. En España queda todavía por trabajar, en Asturias queda mucho también por trabajar todavía, porque es una comunidad bastante oralista. ¿Puede aprenderse lengua de señas si se tiene alguna discapacidad física? Sí, bueno, entiendo que lo preguntes sobre todo pues si te faltan dedos o si te falta una mano, sí, puede aprenderse en cualquier circunstancia. Bueno, teniendo las dos manos, yo entiendo que sí, que se puede signar. Yo conocí personas sordas que les faltaba algún dedo y podían signar sin problema. Tengo visto hasta personas con sordoceguera que tenían parálisis también o que no podían signar por la parálisis que tenían, entonces signabas ellos en la cara y percibían los signos pues en el tacto. ¿Puede cantarse? Imagino que la respuesta sería que sí, porque ahora mismo vense muchos cantantes como Rosalén que lleven intérprete. Bueno, sí, por poder puede hacerse de todo, o sea, cualquier cosa que sea comunicar puede hacerse con lengua de señas. Lo que para mí es más interesante, porque al final las personas sordas no van a percibir de la misma manera la música, y la poesía sorda, que al final una canción y poesía con instrumentalización. Pues las personas sordas hacen su propia poesía y es totalmente diferente, porque evidentemente no rima, o si lo intentamos traducir sin una palabra, no rima, pero sí que tiene un efecto visual muy guapo y puede seguir completamente la historia, a veces casi sin saber lengua de señas, con saber el signo básico que están usando. Puedes entender la poesía y es una cosa guapísima que yo encomiendo a buscar poesía LSE o personas sordas, poesía en personas sordas. ¿Y lo que más puede fastidiar a una persona sorda de un oyente? El capacitismo. Yo pienso que el que creamos que no son capaces o que no pueden hacer exactamente las mismas cosas porque son personas sordas. No, el problema no es que la persona sea sorda, el problema es la incapacidad de la sociedad para comunicarse con ellos. Ellos comuníquense, porque muchas veces personas sordas tienen falado en lengua oral y tuvieron que aprender a comunicarse en lengua oral. Somos nosotros, oye, la sociedad oyente, la que no tiene la capacidad como sociedad a nivel institucional de aprender a adaptarse a ellos. Pienso que esa es la que más. Y la falta de comprensión muchas veces de que tenemos ciertas normas que tenemos muy asumidas, pero que son muy oyentes y que no estamos adaptados a las necesidades de las personas sordas. Hay gente que se pregunta que por qué vamos a aprender lengua de señas siendo oyentes. Bueno, porque da riqueza. Al final, de aprender una lengua siempre es positivo. Y además, bueno, desde bebés, que un bebé ya puede signar con 4 meses si se le estimula en lengua de señas, entonces puede comunicarse muchísimo antes, pues casi un año antes, que en lengua oral, y porque nos ayuda a estructurar el pensamiento de otra forma, porque es visual. Y yo pienso que todo lo que sea de aprender, y porque va también al acordes con una cultura, y porque hay gente que lo necesita, yo pienso que como parte integrante de una sociedad que somos, tendremos que abrir un poco el mundo para que quepamos. Toma falsa 7.
Agarran mellor la lingua de señas los de infantil y los de primaria. Ay, qué pregunta más guapa. Pues a ver, son todos todavía muy niños, tanto los de infantil, bueno, los de primaria son todavía muy pequeños, entonces tienen esa capacidad todavía, son como esponjas. Y gárrenla muy bien en primaria y ya son capaces de hacerles configuraciones, pero es verdad que como que a los de infantil se ellos queden mucho más rápido los signos, aunque después lo reproducen como cuando empieces a falar que falen con lengua de trapo, pues igual, les manes son como de trapinos también. Tiene que ser difícil ser una persona sorda en un mundo de oyentes. ¿Cómo podemos ayudar a visibilizar esto? Pues yo peme que lo importante también es que esa lucha la intenten hacer personas sordas, ¿no? Que son los protagonistas. Peme que es muy importante conocer la comunidad sorda, saber si tenemos alguna asociación, alguna federación cerca que nos puedan enseñar lengua de señas y a que nos puedan enseñar la realidad y participar en todas las actividades posibles organizadas por esa asociación o esa federación. En Asturias, por ejemplo, tenemos FESOPRA, que es la Federación de Personas Sordas de Asturias. ¿Cómo se dice gracias en lengua de señas?